buenas tardes, buenas noches. Hoy me tocó solita, me abandonaron hoy, pero aquí estamos, una noche más que Dios nos permite estar, una semana más de trabajo que pudimos terminar y que damos gracias a Dios por eso. Y yo les quiero hablar poquito, rapidito, acerca de la voluntad de Dios. Y primero quiero leer dos versículos. Uno es Mateo 6:10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Esto es parte del Padre Nuestro, de la oración que Jesús nos dejó. Y el Salmo 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Muchas veces nosotros decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad o quiero confiar, pero ¿realmente confiamos en eso? Yo leía el Salmo 143, leía los primeros versículos y eran versículos realmente como de angustia. El escritor de ese salmo estaba preocupado, estaba atribulado porque tenía enemigos, porque habían cosas que lo estaban acechando. Entonces, en ese momento yo me imagino que para él ha de haber sido súper difícil el aceptar la voluntad, el poder decirle: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Y muchas veces yo realmente a veces me pregunto y digo: ¿realmente confío en la voluntad de Dios? Muchas veces digo: ay, sí, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es perfecta, pero realmente confío que lo que Dios va a hacer o que lo que Dios está haciendo es lo bueno para mí, o lo cuestiono y es como: hey, compadre, ¿qué onda? Vea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y buscaba en el diccionario lo que significa la palabra voluntad y me llamaba la atención una de los significados, que dice que es disposición, precepto o mandato de alguien. Entonces, cuando uno dice la palabra en sí, voluntad, lo toma como bien a la ligera, pero realmente decirle a Dios: hágase tu voluntad, es decirle que tu mandato, que lo que tú quieres se haga en mí. Entonces, realmente tenemos que aprender, tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Y yo buscaba ejemplos de lo de la voluntad de Dios y me llamaron la atención 3. Uno es José. Podemos leer la historia de José desde desde el capítulo 37, que es donde él tiene sus sueños y se los comparte a sus hermanos, hasta el capítulo 43, que es donde ya él es el segundo en Egipto y llegan sus hermanos y él pide que se quede uno y que se queden todos y que uno vaya a traer a Benjamín. Todos no sabemos la historia, pero yo pienso que todo ese proceso para José no ha de haber sido fácil. O sea, sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron, todos sabemos toda la historia, estuvo preso, le levantaron, en buen salvadoreño, le levantaron chambres, le dijeron que él se había querido meter con la esposa de su jefe, y luego llega y a pesar de todo lo que él fue pasando, él seguía creyendo en sus sueños, seguía creyendo en la voluntad de Dios, y todo el proceso fue parte de la voluntad de Dios. Tenemos a Job, que Job en el capítulo 1 vemos que pues Satanás llega a donde Dios después de rondar la tierra y le dice que lo ha visto y que él es obediente solo porque Dios le da bendiciones y le da cosas. Entonces le pregunta que si lo puede tentar y Dios le permite, y sabemos todas las cosas que fue pasando Job. Y entonces en Job 1
20:22 dice: cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra con actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que le había pasado. Entonces, en esto me llamaba la atención. Yo escuchaba una prédica y una frase que el predicador decía es que el resultado es responsabilidad de Dios, pero la obediencia es nuestra responsabilidad. Entonces, o sea, si vemos, a Job no le costaba absolutamente nada reprocharle, no le costaba nada decirle: hey, te he servido, he sido tu siervo fiel, siempre he estado para ti, y ahora ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? Sino que al contrario, él vino y después de rasgar su ropa, dice que se postró en tierra y adoró. No le reprochó, sino que le adoró. Fue obediente a él y aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y sabemos que después de eso Dios le retribuyó todo lo que había perdido. Y luego vemos a Pedro en Lucas 5. Déjenme buscarlo rapidito. Uy, se me perdió. Lucas 5 del 1 al 6. Aquí es cuando Jesús los llama. Se los voy a leer rapidito. Dice: una vez Jesús estaba en la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces, si vemos el versículo 5, Simón lo cuestiona. Simón le dice: hey, o sea, si lo ponemos en palabras de ahora o como yo me lo imagino, es como: aquí el pescador soy yo, compadre. Vos predicá qué es lo que sabes hacer. Pero está bueno, pues, si me decís que lo haga, lo voy a hacer solo porque me lo estás pidiendo. Entonces volvemos a la misma frase que les decía: el resultado es responsabilidad de Dios, pero la obediencia es nuestra responsabilidad. Sea como sea, de malas o como quieran verlo, Pedro tiró las redes, o Simón en ese momento tiró las redes. Fue obediente. Y al ser el obediente, Jesús hizo el milagro y las redes se llenaron, y dice que no cabían, que se les rompían y tuvieron que llamar a los de la otra barca para poder que les ayudaran y llenaran las 2 barcas. Entonces él fue obediente e hizo lo que Jesús le pedía, hizo conforme a la voluntad, a pesar de que en ese momento para él era ilógico. Él ya estaba cansado, estaba desvelado porque no había podido pescar nada, pero a pesar de eso él vino y fue obediente. Entonces vemos que para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, muchas veces no tenemos que entenderla al principio, no tenemos por qué saber, simplemente tenemos que confiar y tenemos que obedecer y saber que al final la voluntad de Dios va a ser buena para nuestra vida. Él nunca va a querer algo malo para nosotros. Él nunca va a hacer algo que nos pueda dañar, algo que pueda
afectarnos, sino que al contrario, lo que Él va a ser de bendición para nuestra vida, va a ser para que crezcamos, va a ser para que nosotros después podamos ser de ejemplo, podamos ser de testimonio a otras personas. Entonces, también dice que tenemos que, parte de nuestra oración, yo me ponía a pensar y era eso, pedirle a Dios que nos ayude a obedecer, aun cuando no comprendemos la voluntad de Él. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer, que aquí en mi casa todo el mundo sabe mis sueños, sabe lo que yo quisiera hacer, pero he llegado al punto de entender, y creo que mi mamá ha sido parte de la que me lo ha ido diciendo sin ella saber, es que me dice, por un propósito estás en ese trabajo, por un propósito estás donde estás. Y es cierto, yo he ido aprendiendo que Dios nos va poniendo donde Él quiere, nos va haciendo conocer las personas que Él quiere, muchas veces para que esas personas nos ayuden a nosotros, y en otras para que nosotros seamos de bendición para esas personas, que nosotros podamos aportar a otras personas. Entonces, tenemos que simplemente estar dispuestos a que Dios obre, a que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para poder hacer eso, nosotros tenemos que confiar en Dios. No podemos aceptar su voluntad si no confiamos. Y para confiar tenés que conocer a alguien. No puedes confiar si no conoces. Y para poder conocer a una persona tenés que tener una intimidad, tenés que estar pegado a esa persona para poderla conocer, y es lo que tenemos que hacer nosotros para poder conocer y poder confiar en Dios. Tenemos que pegarnos a Él, dejar los pensamientos que no son de Él, renovar nuestra mente, como dice en Romanos, creo que dice, que tenemos que renovar nuestra mente, y solo vamos a renovarla teniendo una comunión con Él, hablando con Él, leyendo su palabra, estando con personas que nos aporten lo mismo, que nos nutran de Dios, que nos nutran de la palabra de Dios. Proverbios 3, del 5 al 6, dice, déjenme leerlo. Dice, confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, definitivamente tenemos que tenerlo en cuenta en todo lo que hagamos, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Al primero que tenemos que recurrir es a Dios. Amén. Al primero que le tenemos que decir, hey, esto lo puedo hacer, esto te parece, esto es conforme al plan que tienes para mi vida, es a Él, no a otra persona. Amén. Entonces tenemos que pegarnos, tenemos que no dejarlo ir. Es como cuando uno está empezando de novios, que uno no quiere soltar a la persona, o cuando uno acaba de tener un bebé, que no quiere soltar a ese bebé porque lo quiere conocer, porque lo quiere para uno solito. Lo mismo es con Dios. Tenemos que agarrarlo, y no soltarnos de Él. Y ahí vamos a poder tener la plena confianza de que Él va a obrar a nuestro favor siempre. Tenemos que aprender a tirar las redes como lo hizo Pedro, a confiar de que no podemos tener el control de todo, pero nos podemos rendir a Dios. Podemos rendir nuestras cargas, podemos rendir nuestros sueños como lo hizo José, podemos rendir nuestras situaciones como lo hizo Job, y saber que Él es el que va a tener el control de todo lo que nos pasa y de todo lo que nosotros hacemos. En el Salmo 20 y versículo 7 dice, unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios.
Pedro creo que fue el que le dijo, ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es lo que dice aquí, nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios. Simplemente no hay nadie más en quien podamos confiar, no hay nadie más a quien podamos recurrir, a quien le podamos decir, haz tu voluntad. Porque Paul me puede venir a decir, haz tu voluntad, pero muy probable mi voluntad no va a ser muy buena. Pero la voluntad de Dios para nuestra vida siempre va a ser lo mejor. Amén. Aunque no lo entendamos, aunque en ese preciso momento no lo veamos, después nos vamos a dar cuenta que Dios era el que estaba en medio de la situación y era el que nos llevaba, el que nos cargaba. Entonces tenemos que confiar en Él, no tenemos a quién más ir, no tenemos otro refugio más que Dios. Y hoy prometí que iba a ser cortito, a Lucas se lo prometí porque tenía hambre. Y yo solo quiero cerrar diciéndoles esto que me llamó la atención cuando lo escuché. Dice, los milagros suceden cuando estamos por perder la esperanza en nosotros. Y lo único que podemos hacer es rendir nuestra voluntad a Dios y dejar que su perfecta voluntad obre para bien. Nosotros no nos podemos ni imaginar en realidad los planes que Dios tiene para nosotros. No podemos ver cómo Dios nos ve. Muchas veces nos vemos totalmente diferentes a cómo Él nos ve, a cómo Él nos cree, a cómo Él nos creó y nos hizo capaces de hacer las cosas. Pero simplemente tenemos que rendir nuestra voluntad, dejar de ser nosotros, menguar nosotros para que Él crezca y para que su voluntad se haga en nuestras vidas, para que su voluntad sea la que guíe nuestros pasos, para que Él sea el que cada día nos vaya perfeccionando y nos vaya haciendo como Él y nosotros podamos ser realmente un testimonio hacia las demás personas de la voluntad de Dios, de un Dios que siempre está para ayudarnos, para apoyarnos. Y eso era lo que yo les quería dejar hoy. Espero que pues Dios les haya hablado un poquitín y que haya quedado esa semillita en ustedes. Y oremos rapidito para terminar nuestra semana, nuestro día. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros, porque tú eres el que guía nuestros pasos, porque tú siempre estás para nosotros, porque tu voluntad para nuestras vidas es perfecta. Señor, ayúdanos a aprender a obedecerte, ayúdanos a poder rendir nuestro ser a ti, a rendir nuestra voluntad, nuestros pensamientos a ti, que tus pensamientos sean los que reinen en nuestra vida, Señor. Bendícenos que esta noche podamos descansar y podamos recobrar fuerzas. En tu nombre oramos. Amén y amén.